Hola y bienvenidos. Hoy nos enfrentamos a una pregunta fundamental. En una sociedad libre, ¿cómo evitamos que la ley, creada para protegernos, se convierta en una herramienta de opresión? El Estado tiene el poder de encarcelar, de quitarlo casi todo. El material que analizamos hoy nos da el mapa de las 3 grandes murallas que, en teoría, nos protegen de ese poder absoluto. La misión es ver qué son, cómo funcionan y si de verdad siguen en pie. Es una excelente forma de plantearlo, porque no son solo reglas para abogados, son las garantías que impiden que el poder del Estado, su famoso ius puniendi, sea un cheque en blanco. Pensemos en esto como los cimientos de un edificio. Si los cimientos son débiles o están mal diseñados, todo lo que se construye encima, desde las leyes hasta las sentencias, corre el riesgo de derrumbarse sobre el ciudadano. Hoy vamos a revisar esos cimientos, uno por uno. De acuerdo. Empecemos por el primero que parece el más famoso, el principio de legalidad. Es el clásico, no hay crimen ni pena sin ley previa, ¿no? Esa es la fórmula que todos aprendemos, ¿sí? Pero lo fascinante del análisis es que esa frase tan simple es la punta de un iceberg. Debajo se esconden batallas enormes sobre qué tan clara debe ser esa ley, quién tiene la autoridad para escribirla y, sobre todo, hasta dónde puede estirarla un juez con su interpretación. No es solo que existe una ley, es que esa ley debe cumplir con ciertas condiciones muy estrictas. O sea, no cualquier cosa escrita en un papel cuenta como una ley válida para meter a alguien a la cárcel. Exacto. La primera condición es lo que se llama reserva absoluta de ley. Esto significa que la única entidad que puede decidir qué es un delito y qué castigo le corresponde es el poder legislativo, el Congreso. La idea es que quienes representan al pueblo sean los que tomen esa decisión tan delicada. Espera, si solo el Congreso puede crear delitos, ¿cómo es que tenemos estas normas penales en blanco? Suena a que el legislador evade su responsabilidad y le pasa la pelota al Poder Ejecutivo. ¿No es eso hacerle trampa a la regla? La conducta prohibida es esta, pero para saber el detalle técnico, vaya y lea este reglamento. Del Ministerio de Medio Ambiente o de la Autoridad Tributaria, por ejemplo. En teoría, esto se rechaza, pero en la práctica se ha aceptado con mucho cuidado para temas muy complejos donde el Congreso no puede legislar hasta el último detalle. La condición, el candado de seguridad, es que la ley principal debe definir el núcleo de lo prohibido y la pena máxima. No puede ser un haga usted lo que quiera. Entendido. Es una concesión a la realidad, pero con límites. ¿Y cuál es la segunda condición de esta muralla de la legalidad? La exigencia de certeza. O sea, la ley debe ser tan clara que una persona promedio pueda leerla y entender qué es lo que no puede hacer. El objetivo es doble. Por un lado, que la gente pueda orientar su conducta y por otro, limitar el poder del juez. Si la ley es ambigua, el juez se convierte en legislador. Este ejemplo de Guatemala sobre el abuso de autoridad es que es increíble. El artículo castiga cualquier acto arbitrario o ilegal. La palabra ilegal se entiende, pero arbitrario, ¿qué significa eso? Al final, el juez decide de manera arbitraria qué es un acto arbitrario. Es un círculo vicioso que aniquila la certeza. Y no es el único caso. Pensemos en conceptos como obsceno o buenas costumbres. Lo que es obsceno para el juez de un pueblo rural puede ser arte para un juez en la capital. Cuando la ley usa estos términos tan abiertos, ya no es la ley la que manda, sino la moral personal de quien juzga. Se crea una lotería judicial. Jueces, digamos, creativos. La prohibición de la analogía. Fundamental. Un juez no puede decir, bueno, este caso no encaja exactamente en la ley de robo, pero se parece mucho, así que lo voy a castigar como si fuera robo. Eso está terminantemente prohibido, porque sería crear un delito que el legislador no creó. Me encantó la distinción que hace el material aquí. Dice que una cosa es la interpretación amplia y otra la analogía. El ejemplo de la casa rodante es genial. Es perfecto para ilustrarlo. Si la ley castiga el allanamiento de morada y alguien se mete a una casa rodante donde una familia vive permanentemente, un juez puede interpretar que esa casa rodante, en ese contexto, es una morada. Es una interpretación amplia, porque cabe dentro del sentido posible de la palabra. Pero si alguien se mete a una casa en construcción, vacía, y el juez dice, bueno, se parece a una morada, así que lo condeno por allanamiento, eso es analogía. Está extendiendo la ley a un caso que no contempla. Y el único caso donde sí se permite la analogía es cuando es para beneficiar al acusado.
Correcto, es el principio in bonam partem. La ley es una muralla que protege al ciudadano, por eso no se puede ampliar para castigar más, pero sí se puede ser flexible para beneficiar. El Código Penal de Guatemala, por ejemplo, permite que un juez reconozca atenuantes análogas a las que ya están en la lista. Es una válvula de escape a favor de la persona. Bien, entonces, la primera muralla es la legalidad. Las reglas deben ser claras, públicas y venir del Congreso. Pero eso nos lleva a la segunda gran pregunta. Una vez que tenemos las reglas claras, ¿qué tipo de conductas debería prohibir el Estado? ¿Todo lo que nos parece inmoral o incorrecto? De ninguna manera. Y esa es la segunda gran muralla, el principio de intervención mínima. La idea es simple pero radical. El derecho penal es la herramienta más violenta que tiene el Estado. Pensemos en el arsenal legal. Tiene multas, advertencias, clausuras. El derecho penal, con la cárcel como su máxima expresión, es el arma nuclear. El principio de última ratio significa que no puedes usar el arma nuclear para resolver una disputa de vecinos. Solo se saca cuando todo lo demás ha fallado o es insuficiente. O sea, el derecho penal debe ser un bisturí de cirujano, no un mazo. Exactamente. Esa es la imagen. Y para hacer un bisturí tiene que cumplir varias condiciones. La primera es que solo puede usarse para proteger los bienes jurídicos más importantes, es decir, los pilares de la convivencia: la vida, la libertad, la integridad física, la propiedad. No está para imponer una moral particular. Aquí el análisis se pone muy provocador. Cuestiona la penalización de conductas como el adulterio o el incesto consentido entre adultos. Argumenta que, si bien pueden chocar con la moral de muchos, no necesariamente dañan a la sociedad de una forma que justifique la cárcel. Lo que hace es plantear la pregunta: ¿cuál es el bien jurídico que se está protegiendo aquí? La moral religiosa, una idea tradicional de familia. En un Estado pluralista, el derecho penal no debería ser el guardián de la moral de un solo grupo. Su función es garantizar la paz social, no la pureza moral. Y al mismo razonamiento se aplica a la posesión de drogas para consumo personal. La pregunta es brutalmente honesta. ¿Es misión del Estado obligar a la gente a ser sana usando la amenaza de la cárcel? Y la paradoja que señala es tremenda. Muchas veces, la pena de prisión es infinitamente más dañina para la salud y la vida de la persona que el propio consumo que se pretendía evitar. Es que eso nos lleva a otra faceta del bisturí: la utilidad. La intervención del derecho penal no solo debe ser necesaria, sino que debe servir para algo. Debe ser útil para resolver el problema. El ejemplo de los accidentes de tránsito es perfecto. La reacción política fácil, la que da votos, es subir las penas para los conductores, mano dura. Pero quizás sería mucho más útil y salvaría más vidas mejorar las inspecciones técnicas de los vehículos, hacer más rigurosos los exámenes para obtener la licencia, o mejorar la infraestructura vial. La cárcel no repara una carretera en mal estado. Ni enseña a conducir. Es buscar una solución simple y simbólica para un problema complejo. Y eso conecta con otra exigencia crucial de este principio. El derecho penal debe ser un derecho penal de hecho, no de autor. ¿Cuál es la diferencia? Es la diferencia entre castigar a alguien por lo que hizo, robar una manzana, y castigarlo por lo que es, ser un ladrón. Un Estado de derecho solo puede castigar acciones concretas, descritas en la ley. No puede castigar a alguien por su estilo de vida, su personalidad o su pasado. El análisis critica duramente leyes como la de rufianería, que sanciona un modo de vida, vivir de la prostitución ajena en lugar de un acto concreto de explotación, o normas que impiden beneficios carcelarios a alguien por no tener buena conducta antes del delito. Es castigar a la persona por ser un inadaptado. Y lo más grave es cuando esto, aunque no esté en la ley, se cuela en la práctica judicial. Cuando un juez es más propenso a condenar a alguien por su apariencia, porque tiene tatuajes, por su acento o por el barrio del que viene. Eso es derecho penal de autor en su forma más pura y peligrosa, porque disfraza el prejuicio de justicia. Y la última pata de este principio de intervención mínima es la proporcionalidad. La pena tiene que ser proporcional al crimen. Parece de sentido común, pero cuando se mira el Código Penal de cerca, uno se encuentra con sorpresas mayúsculas. ¡Sorpresas! Es poco. El análisis destaca algunas desproporciones en Guatemala que son para no creer. Que el secuestro de una persona pueda tener una pena mayor que el genocidio.
o que el hurto de una empleada doméstica tenga un castigo similar al de una quiebra fraudulenta que puede arruinar a miles de familias. Un momento, lo que esto nos está diciendo, si lo leemos entre líneas, es que la arquitectura de la ley, quizás sin quererlo, valora más la propiedad privada de una clase social que la vida misma, en ciertos contextos. Eso es una afirmación increíblemente fuerte. Lo es. Y demuestra que el derecho penal nunca es neutral. Es un campo de batalla político y social. Las escalas de penas, las prioridades, qué se castiga con más dureza. Todo eso refleja qué valores y qué bienes jurídicos la sociedad, o más bien quienes tienen el poder de hacer las leyes, consideran más importantes. La protección de la propiedad históricamente ha tenido un peso enorme. Entonces, la segunda muralla es esta idea de usar el derecho penal lo menos posible, solo para lo más grave, de forma útil, castigando hechos y no personas, y siempre con proporcionalidad. Y esa idea de la gravedad del acto y la respuesta del Estado me lleva a la pregunta final. ¿A quién podemos realmente culpar? Porque no basta con que algo malo pase. El sistema tiene que decidir a quién señalar. Y ahí es donde entra el último gran pilar, el principio de culpabilidad. Exactamente. Esta es quizás la muralla más filosófica, pero con las consecuencias más humanas. Se basa en una idea de dignidad. El Estado solo puede reprocharle su conducta a alguien que tuvo la opción de actuar de otra manera. No tiene sentido castigar a quien no era libre de elegir. La primera exigencia de esto parece muy básica, pero es el punto de partida. El principio de personalidad. La pena es personal e intransferible. Suena obvio en el siglo XXI, pero es una conquista de la civilización. En regímenes totalitarios, era común castigar a familias enteras por el crimen de uno de sus miembros. Este principio dice, tú respondes por tus actos, y solo por tus actos. Nadie puede pagar por el delito de otro. Luego viene algo un poco más técnico, pero clave. La exigencia de dolo o imprudencia. No basta con causar un daño, tiene que haber un componente mental. Correcto. Si se cae un meteorito y le pega a alguien, hay un resultado de muerte, pero no hay un homicidio. Para que un hecho sea un delito, la persona tiene que haber actuado con dolo, es decir, con la intención y la voluntad de producir ese resultado, o al menos con imprudencia, que es haberlo causado por no tener el cuidado que cualquier persona razonable hubiera tenido en esa situación. O sea, un cirujano que opera borracho y el paciente muere, no quería matarlo, pero es una imprudencia tan grave que se le puede reprochar penalmente. Exactamente. Pero si el resultado fue un accidente puro, un hecho fortuito que nadie podía prever ni evitar, no hay delito. La responsabilidad penal requiere un vínculo subjetivo entre la persona y lo que pasó. No somos responsables de todo lo que ocurre en el mundo, solo de aquello que causamos intencional o negligentemente. Y la última pieza de esta muralla de la culpabilidad es la más profunda. La exigencia de comprensión. Para ser culpable hay que poder entender que lo que se hacía estaba mal. Esta es la razón por la cual no se castiga penalmente a los menores de edad o a personas con ciertas enfermedades mentales graves. No es una cuestión de perdón o compasión, es una cuestión de lógica. La norma penal es un mensaje. No hagas esto. Si una persona, por su inmadurez o por una patología, no tiene la capacidad de recibir y procesar ese mensaje, la amenaza de la pena no tiene ningún sentido. No se le puede exigir a alguien que obedezca una regla que no puede comprender. Precisamente, la culpabilidad es un reproche, y solo se puede reprochar a quien pudo entender y a pesar de ello decidió actuar mal. Si esa capacidad de comprensión está ausente, no hay reproche posible, y por lo tanto no hay culpabilidad ni pena. Se le podrán aplicar otras medidas como tratamientos o internaciones, pero no un castigo en el sentido penal. Muy bien, hagamos un balance. Hemos recorrido las 3 grandes murallas que limitan el poder de castigar del Estado. Primero, el principio de legalidad, que es básicamente tener las reglas del juego claras, escritas por el Congreso y que no se puedan estirar a capricho. Luego, el principio de intervención mínima. La idea de que el derecho penal es el arma nuclear del Estado, reservada solo para los ataques más graves a la convivencia como último recurso, y siempre de forma proporcional y útil. Y finalmente, el principio de culpabilidad, que centra todo en la persona y su capacidad.
Asegura que solo se castigue a quien actuó de forma individual, con intención o negligencia, y teniendo la capacidad de comprender que su acto estaba prohibido. En conjunto, estos tres principios son el ADN de un derecho penal democrático. Son lo que lo diferencia de la simple venganza o del autoritarismo. Nos recuerdan que el objetivo no es moralizar ni limpiar la sociedad de indeseables, sino garantizar las condiciones mínimas para vivir en paz y hacerlo siempre de la forma menos dañina posible para los derechos de todos. El análisis que hemos hecho hoy nos deja flotando una idea muy potente. Se menciona el carácter simbólico del derecho penal. O sea, cuando los políticos, para calmar a la opinión pública, crean nuevos delitos o suben las penas, no porque vaya a funcionar, sino para dar la impresión de que están haciendo algo. Es la tentación populista por excelencia. Es mucho más fácil, rápido y mediático cambiar un artículo del Código Penal que invertir en educación, en salud mental o en crear oportunidades económicas, que son las verdaderas raíces de muchos problemas de delincuencia. Y esto me lleva a la reflexión final. Una pregunta que nos queda para pensar. ¿Hasta qué punto la sociedad, con su demanda de soluciones rápidas y mano dura, no empuja a los legisladores a usar este derecho penal simbólico? Somos, como ciudadanos, parte del problema al exigir castigos espectaculares en lugar de soluciones complejas, lentas y mucho menos visibles, pero quizás más efectivas a largo plazo. Es la pregunta del millón. Porque un derecho penal racional y limitado, como el que describen estos principios, requiere también una ciudadanía dispuesta a renunciar a la gratificación inmediata de la venganza y a pensar en la seguridad de una forma más profunda y estructural. Una pregunta que sin duda queda abierta. Imaginen esta escena. Dos personas discuten en la calle. La cosa se calienta y una empuja a la otra. La persona empujada pierde el equilibrio, cae, se golpea la cabeza contra el filo de la acera y muere. ¿Qué acaba de pasar? Uf, qué situación. ¿Fue un asesinato? ¿Un accidente terrible? ¿Algo en el medio? La reacción visceral es una cosa, pero... la respuesta legal es un laberinto. Un laberinto diseñado precisamente para evitar que esa reacción visceral sea la que decida. Y ese es el mapa que vamos a explorar hoy. Así es. Hoy vamos a desarmar el concepto de delito. No como en las series, donde todo se resuelve en una hora, sino desde su arquitectura interna, la que usan los abogados y jueces. La estructura mental, digamos. Exacto. Nuestra guía es un texto de derecho penal que explica la teoría del delito, que es básicamente el manual de instrucciones para analizar un hecho y decidir si técnicamente es un crimen. La misión es entender cómo piensan. Es el intento de la ley de poner un sistema lógico y ordenado en situaciones que por naturaleza son caóticas y muy humanas. Muy bien, pues entremos en materia. El texto arranca con la pregunta más básica. ¿Qué es un delito? Y la primera respuesta que ofrece es la que llaman formal, que es, bueno, bastante decepcionante. Sí, es la definición más simple y a la vez la más inútil para entender algo. Dice que delito es aquello que la ley señala como delito. Punto. Exacto. Es una tautología. Es como decir que el agua moja porque es agua. Es cierto, pero no me explica nada. Claro. Me dice quién tiene el poder de definirlo, el legislador, pero no me da ninguna pista sobre el por qué. Un bien fundamental para la comunidad, y por eso el Estado decide castigarla. Ok, esto ya tiene más carne. Hablamos de proteger bienes como la vida, la propiedad, la seguridad. Suena bien, pero me genera una duda. Dime. ¿Quién decide exactamente qué daña a la comunidad? ¿No es eso algo increíblemente subjetivo y que puede cambiar con cada gobierno? Esa es la crítica fundamental. Y por eso, aunque nos da un contexto político, tampoco es una herramienta práctica para un juez. Un juez no puede basar su fallo en su propia idea de lo que daña a la comunidad. Necesita reglas claras. Necesita reglas claras y objetivas. Y eso nos lleva directamente a la tercera definición, la dogmática, que es el corazón de todo esto. La fórmula mágica, o la fórmula de trabajo, mejor dicho. Y es esta. Delito es la acción típica, antijurídica y culpable. Acción típica, antijurídica y culpable. Cada una de esas 4 palabras es un filtro, una compuerta que debe abrirse en orden para poder seguir avanzando en el análisis. Esta es la definición que se usa en el campo de batalla legal. Entendido.
Me tienta a saltar directo a qué significa típica. Pero antes me pregunto, ¿realmente es necesario todo este andamiaje? ¿Por qué no podemos simplemente decir, matar está mal y punto? ¿Qué ganamos con esta complejidad? Ganamos justicia, básicamente. Es que esta teoría no es un capricho académico, es una de las mayores garantías que existen frente al poder del Estado. Una garantía. ¿Cómo? Su primera función es obligar a un análisis lógico y ordenado. Evita que saltemos a conclusiones. En el caso del empujón, evita que el fiscal o la opinión pública griten «es un asesino», sin haber desmenuzado cada elemento. Es un freno de mano para el juicio precipitado. Exacto. Y, además, obliga a considerar todo el panorama legal, no solo el artículo que describe el homicidio. Permite que otras normas, como la que regula la legítima defensa, entren en juego. Claro. Pero lo más importante es que unifica los criterios. Limita la arbitrariedad. La idea es que dos jueces, analizando el mismo hecho con el mismo método, lleguen a conclusiones similares. Que no dependa de si un juez es más severo o más laxo. En resumen, crea seguridad jurídica. Aquí es donde se pone realmente interesante. Para explicar este sistema de filtros, el texto cita una analogía del jurista Zaffaroni que es brillante. La analogía de la cebra. Es perfecta para visualizar cómo funciona este pensamiento estratificado. Él dice que para identificar una cebra no basta con buscar rayas, hay que seguir un orden lógico. Primero, la pregunta base. ¿Es un animal? Si la respuesta es no, se acabó la discusión. Una piedra con rayas nunca será una cebra. Si es un animal, pasamos al siguiente filtro. ¿Es un mamífero? Paso 2. Luego, ¿es un equino? Y solo si ha superado todas esas etapas, llegamos a la pregunta final. ¿Tiene rayas? Esa es exactamente la lógica de la teoría del delito. Es un análisis por capas o estratos. Cada concepto, acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, es un filtro que debe superarse en estricto orden. O sea que... Si el hecho que analizamos no pasa el primer filtro, el de acción, ya ni nos molestamos en preguntar por los demás. El caso se cierra. Como con la piedra, no nos preguntamos si la piedra es mamífero. Correcto. Y aquí el texto hace una aclaración que me parece crucial. A ver. Lo que dividimos en capas es el concepto de delito, para poder estudiarlo, no la realidad. El hecho, el empujón y la muerte es una sola cosa, un evento único. Ah. Igual que la cebra es un solo animal, simplemente lo descomponemos analíticamente para no perdernos en la complejidad. Perfecto. Es una herramienta de análisis. Pues usémosla. Apliquemos el análisis de la cebra a nuestra definición. Primera capa. El requisito más básico. Acción. Este es el primer filtro, el más amplio. El derecho penal solo se ocupa de conductas humanas voluntarias. Esto descarta de inmediato cualquier resultado causado por fuerzas de la naturaleza o por un acto reflejo incontrolable. Por ejemplo, si un rayo parte de un árbol y mata a alguien, no hay acción en sentido penal. Fin del análisis. En nuestro caso del empujón, claramente hay una acción humana. Primer filtro superado. Fácil. Pasamos a la segunda capa, típica. ¿Qué significa exactamente nuestro caso del empujón? Aquí es donde conectamos la acción con la ley escrita. Una acción es típica si encaja, si se corresponde, con la descripción de un delito en el Código Penal, que es lo que se llama tipo penal. Ok. Volvamos a nuestro caso. La acción fue empujar a alguien. ¿Existe en el Código el delito de empujar? No, pero sí existe el de homicidio, que describe al que matare a otro. Entiendo. Entonces, para que la acción sea típica, la Fiscalía tiene que argumentar que ese empujón causó la muerte y por lo tanto encaja en la descripción de homicidio. Ah, claro. El acto concreto tiene que poder ser traducido al lenguaje de la ley. En este caso, como la persona murió, se intenta encajar en el tipo penal de homicidio. Si solo se hubiera raspado la rodilla, se intentaría encajar en el de lesiones. Exactamente. Digamos que en nuestro escenario, la conexión entre el empujón y la muerte es clara. Entonces, la acción es típica de homicidio. Segundo filtro superado. Ok. Tenemos una acción humana que encaja en la descripción legal de un homicidio. Para la mayoría de la gente y para cualquier serie de televisión, aquí se acaba la historia. Tenemos un crimen. Pero para el derecho apenas vamos a la mitad del camino. Aquí viene la tercera capa. Antijurídica. Antijurídica.
Una vez que sabemos que la acción es típica, nos hacemos una pregunta más amplia. ¿Es esa acción contraria a todo el ordenamiento jurídico? ¿O existe alguna ley en algún rincón del sistema legal que le diera a esa persona un permiso para actuar así? El ejemplo clásico que pone el texto es la legítima defensa. Es el ejemplo perfecto. Imagina que la persona que fue empujada estaba a punto de apuñalar a la otra. El empujón, que causó la muerte, es una acción típica de homicidio, sí. Hasta ahí vamos bien. Pero no es antijurídica, porque la ley te da un permiso, una causa de justificación para defender tu propia vida. La acción es típica, pero está justificada. ¿Y si está justificada? No hay delito. El análisis termina aquí. O sea que podemos tener una situación que es objetivamente un desastre, que la ley prohíbe, como matar a alguien, pero la persona que lo hizo podría no estar cometiendo nada ilegal. Eso rompe con toda la lógica de las películas. Exacto. Y esa es una de las ideas más sofisticadas y garantistas del derecho penal moderno. El texto introduce aquí el concepto de injusto penal. Injusto penal. Sí, que es precisamente eso, una conducta que es típica y también antijurídica. Es la confirmación de que el hecho está mal, que es objetivamente contrario a la ley. Bien, volvamos a nuestro caso original. Supongamos que no hubo legítima defensa. Fue una discusión tonta por un puesto de estacionamiento. El empujón fue por pura ira. Ok. Entonces tenemos una acción. Es típica de homicidio y es antijurídica porque no hay justificación. Ahora sí, ¿no? Ya tenemos un injusto penal. ¿Ya podemos decir que la persona es culpable? Todavía no. Nos falta la última y quizá más humana de las capas. La culpabilidad. Todavía falta. Hasta ahora hemos analizado el hecho en sí. Ahora, por primera vez, vamos a analizar a la persona. La culpabilidad es, como dice el texto, un juicio de reproche. Un juicio de reproche, sí. La sociedad, a través del juez, mira al autor y se pregunta, ¿podemos realmente reprocharle, echarle en cara lo que hizo? ¿Y cuándo no podríamos reprocharle algo? El texto da varios ejemplos. El más claro es cuando la persona no tenía la capacidad mental para entender lo que estaba haciendo. El texto usa un término de otra época, demente, pero hoy diríamos alguien que sufre un brote psicótico o tiene una condición que le impide comprender la criminalidad de sus actos. Claro. Otro caso es si la persona no podía saber que lo que hacía estaba prohibido, o si actuó bajo una coacción tan brutal que no se le podía exigir que se comportara como un héroe. Entonces, es perfectamente posible que una persona, digamos con una enfermedad mental grave, empuje a otra y la mate. El hecho es un injusto penal. Sí, es una acción típica y antijurídica. Pero a la hora de analizar al autor, El análisis se detiene. No hay culpabilidad. No se le puede reprochar el acto a alguien que no estaba en condiciones de comprenderlo. Y si falta la culpabilidad, se rompe la cadena. no hay delito. No hay delito. A esa persona se le podrán aplicar otras medidas, como un tratamiento psiquiátrico, pero no una pena de cárcel, que está reservada solo para los culpables. Es increíble. Se separa por completo el hecho malo de la persona responsable. Una cosa es decir, esto que pasó está mal, y otra muy distinta es decir, y tú tienes la culpa y mereces un castigo. Son dos preguntas separadas. Y esa separación es, probablemente, uno de los mayores logros del pensamiento penal liberal. Sin duda. El texto menciona de pasada un quinto elemento que algunos autores añaden. La punibilidad. Suena parecido a todo lo demás. ¿De qué se trata? Pues se refiere a ciertas condiciones, a menudo externas al hecho, que deben cumplirse para que se pueda imponer un castigo. Por ejemplo, que el delito no haya prescrito por el paso del tiempo. El tiempo. O en ciertos crímenes, como una difamación, es necesario que la víctima presente una querella formal. Sin esa querella, no se puede castigar, aunque el hecho haya sido típico, antijurídico y culpable. ¿Y el autor de nuestro texto qué opina? ¿Debería formar parte de la definición? Es bastante tajante en que no. Argumenta que esas son condiciones para la persecución del delito, no elementos del delito en sí. A ver si entiendo. Que un homicidio prescriba a los 20 años no significa que dejó de ser un homicidio. El injusto y la culpabilidad ocurrieron. Lo que se perdió fue el derecho del Estado a imponer una pena. Mezclarlo todo, dice, es confundir el ser del delito con la posibilidad de castigarlo. Tiene lógica, mantiene el foco en el acto y en la persona. El texto también explora y descarta rápidamente una idea que, a primera vista, suena razonable.
analizar primero a la persona y después el acto. ¿Por qué no hacer eso? Es una pregunta muy pertinente, pero el texto la rechaza por dos motivos muy poderosos. El primero es un peligro casi filosófico. Si empezamos analizando al autor, corremos el riesgo de caer en un derecho penal de autor que juzga a la gente por lo que es, peligrosa, desviada, reincidente, en lugar de por lo que hizo. Ah, claro. Es un camino muy corto hacia un sistema autoritario que castiga estilos de vida. Se juzga a la persona, no al hecho. Exacto. Y la segunda razón es un problema técnico que no tiene solución. Fíjate que el texto da un ejemplo perfecto. Ok. Si una persona con una grave enfermedad mental me ataca con un cuchillo y yo, para defenderme, la hiero, es legítima defensa. Yo diría que sí. Claro, pero si analizáramos primero al autor, diríamos que como es inimputable, su ataque nunca puede ser un injusto. Y si su ataque no es un injusto, técnicamente yo no podría defenderme legítimamente contra él. Sería un absurdo legal. ¡Qué enredo! El sistema actual, al analizar primero el hecho, acción típica y antijurídica, y solo después al autor, culpabilidad, resuelve esto sin problema. Queda claro por qué el orden es tan importante. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos? La pregunta ¿qué es un delito? No se responde con una palabra, sino con un proceso. Con un método. Es un sistema de filtros diseñado para ser metódico, preciso y en teoría justo. Más que justo, es una garantía. Es una estructura que le pone límites al poder de castigar del Estado. Obliga a quien acusa a construir su caso ladrillo por ladrillo, en un orden específico y a probar cada uno de esos niveles. Es como un castillo de naipes. Si quitas una sola carta de la base, toda la acusación se derrumba. Esa es la mejor forma de verlo. La teoría del delito no es un lujo académico, es el muro de contención que protege al ciudadano. Obliga al sistema a ser honesto, a no tomar atajos. Tienen que probar todo. Tienen que probar el acto, luego que ese acto está prohibido, luego que no había una buena razón para hacerlo y finalmente que se te puede culpar a ti por ello. Si falla un solo paso, el castillo de naipes se cae. Esa es la garantía. Y todo esto me deja con una última idea dando vueltas. Hemos hablado de cómo se analiza un acto que ya ocurrió, pero me pregunto cómo este sistema influye hacia el otro lado, hacia los legisladores. Interesante. Si ellos saben que cualquier ley que redacten, cualquier crimen que creen, va a ser pasado por estos 4 filtros implacables, ¿de qué manera condiciona eso su decisión inicial sobre qué conductas merecen convertirse en delito? ¿Los obliga a ser más precisos, más cuidadosos, sabiendo que su definición será puesta a prueba por esta máquina analítica? Imaginen esta escena. Estamos en una galería de arte, una inauguración, copas, gente, y de repente alguien empuja a otra persona, que tropieza y, al caer, se estrella contra una escultura carísima. La hace añicos. La pregunta del millón es, ¿quién tiene la culpa? ¿El que empujó o el que fue empujado y rompió la obra? Bueno, en derecho penal la respuesta empieza con una palabra que parece simple, pero que lo es todo: la acción. Y ese es justo el centro de nuestra conversación de hoy. Vamos a analizar a fondo ese primerísimo elemento de cualquier delito, porque los materiales que tenemos nos muestran que acción es mucho más que mover un brazo, muchísimo más. Es el concepto que funciona como el portero del derecho penal. Si no hay acción, ni siquiera se entra a discutir el resto. Exacta. Y resulta que definir qué era una acción relevante para la ley generó un debate monumental que dividió a los expertos durante casi un siglo. Así que hoy nos vamos a meter de lleno en esa discusión. Es que es literalmente la puerta de entrada a la teoría del delito. Antes de hablar de si algo es ilegal o de quién es culpable, la primera pregunta es siempre la misma. ¿Hubo un comportamiento humano voluntario que al derecho le interese? Y ahí es donde entran las dos grandes escuelas. Los causalistas y los finalistas. Y entender esa batalla nos ayuda a comprender por qué el sistema penal es como es hoy. Ok, entonces, empecemos por lo más básico. Para que el derecho penal siquiera considere un suceso, ¿qué se necesita? Lo primero que entiendo es que tiene que ser un acto humano y externo. Ajá. O sea, que mis pensamientos, por más retorcidos que sean, no son un delito mientras se queden en mi cabeza.
Es un principio fundamental. Se juzga a la gente por lo que hace, no por lo que es o piensa. Y eso traza una línea clarísima. Los actos de los animales, por ejemplo, quedan fuera. Claro, También los fenómenos de la naturaleza. No puedes enjuiciar a un huracán. claro, pero... Aquí es donde se pone bueno. ¿Qué pasa si una persona usa un animal? Leí un ejemplo genial. Si el dueño de un perro entrenado para atacar le ordena morder a alguien, la acción no es del perro. Exacto. La acción penal es del dueño. El perro es solo el instrumento. Es un punto clave. Y va más allá. Piensa en la autoría mediata, donde usas a otra persona como instrumento. El principio es el mismo. El derecho siempre busca a quien tenía el control final y voluntario, a quien dirige la orquesta, digamos. Justo, sin importar si el instrumento es un cuchillo, un perro o incluso otro ser humano. Entendido. Entonces, si la acción debe ser humana y voluntaria, parece simple. Pero me imagino que definir qué significa voluntaria es donde se complicó todo y donde los juristas empazaron la pelea, ¿no? Ahí diste en el clavo. Ahí empezó la batalla del siglo en el derecho penal. Por un lado, teníamos a la escuela clásica, los causalistas. ¿Cuál era su idea? Porque suena que veían todo como una simple cadena de causa y efecto, como bolas de billar. Exactamente esa era la metáfora. Para ellos, la acción era una causalidad ciega, un simple movimiento corporal voluntario que causaba un cambio en el mundo. Punto. A ver un ejemplo. Si alguien apretaba un gatillo y la bala hería a otra persona, la acción era solo eso, el movimiento del dedo. Espera. Entonces ignoraban por completo la intención. Daba igual si quería matar, herir o solo asustar. En esa primera etapa sí. Y aquí está la gran idea de los causalistas. Para ellos, la mente del criminal era como una caja negra, que solo se abría al final de todo, en la culpabilidad. O sea, primero lo físico. Exacto. Lo que importaba al principio era solo el acto. El dedo, el gatillo, la bala. Separaban radicalmente lo objetivo, lo que se ve, de lo subjetivo, lo que se piensa. Entiendo la lógica de separar para analizar, suena ordenado. Pero, En la práctica, ¿cómo funcionaba eso? Si solo ves a alguien apretar un gatillo, te quedas sin la mitad de la historia. generaba un montón de callejones sin salida. Imagina un disparo en una pierna. Podría ser una tentativa de homicidio, un delito de lesiones o un accidente. Claro. Con la visión causalista, que solo ve el movimiento, era imposible distinguirlos al inicio. Tenías que analizar todo el caso, llegar al final para ver la intención y luego volver al principio para etiquetar el delito. Era muy poco práctico. Y ni hablar de los delitos de omisión, me imagino. Uf, ese era el gran problema. ¿Cómo explicas con causa y efecto un delito que consiste en no hacer algo? Ahí no hay movimiento corporal que cause nada. Exacto. El modelo hacía agua. Y por eso, en los años 30, en Alemania, un jurista brillante, Hans Welzel, le dio la vuelta a la mesa con su teoría final de la acción. El finalismo. Su idea fue revolucionaria, pero a la vez de mucho sentido común. La acción humana nunca es ciega. Siempre, absolutamente siempre, está dirigida por una finalidad. La voluntad no es solo el motor, es el timón. Pasamos de una causalidad ciega a una causalidad vidente. Me gusta esa descripción. Es perfecta. Welzel decía que toda acción tiene dos fases. Primero, una fase interna, en el pensamiento. Te propones un fin, no sé, quiero ir a la playa. Ok. Eliges los medios, voy a ir en mi coche, y consideras los efectos secundarios. Habrá tráfico y si corro puedo tener un accidente. Y una vez que tienes el plan en la cabeza, pasas a la acción, a la fase externa. Correcto. Pones el plan en marcha. Y aquí está el cambio radical. La intención, el dolo, ya no es algo que se analiza al final. Es el núcleo de la acción misma. Se estudia desde el primer momento. Eso reordenó todo el tablero de juego. Por completo. Y esto se aplica a todo. La valoración penal puede caer sobre el fin que buscabas, robar un banco, sobre los medios que usaste, como conducir a 200 por hora, o sobre esos efectos secundarios que asumiste. Pensemos en los delitos informáticos de hoy. Un hacker no solo causa que un sistema falle. Claro que no. Soxur es fimelista desde el primer clic. Cada línea de código está dirigida a un fin. La intención no es un anexo, es el motor de toda la conducta. El causalismo se queda cortísimo para explicar algo así.
Hay una distinción que me pareció genial para entender esto, la diferencia entre voluntad y deseo. Es casi terapéutica, ¿verdad? Sí. Uno puede desear muchas cosas, pero mientras no agarres el volante con la voluntad de usarlo como arma, todo bien. El derecho no juzga nuestros pensamientos. Es una diferencia crucial. Alguien puede desear que su jefe se enferme, y si ocurre es casualidad. Pero un ladrón puede no desear matar al guardia, pero quiere ese resultado como medio necesario para su fin. Y esa voluntad, esa dirección del plan es lo que al derecho le importa. Entonces, después de toda esta batalla de gigantes, ¿en qué quedó la cosa? ¿Se sigue discutiendo esto? La batalla fue tan intensa que, en cierto modo, el finalismo ganó. Hoy casi toda la doctrina moderna acepta su estructura básica. La intención se analiza desde el principio. Pero, Pero la discusión ya no es tan filosófica. Se ha vuelto mucho más práctica. ¿y ese plano práctico es? Definir cuándo podemos estar seguros de que no hubo acción. Exactamente. El foco se movió de la definición a los casos de exclusión. La pregunta ahora es, ¿en qué situaciones, a pesar de que hay un cuerpo humano moviéndose y causando un resultado, falta el ingrediente clave de la voluntariedad? Y ahí hay tres escenarios muy claros. El primero es la fuerza física irresistible, El ejemplo de la galería de arte con el que empezamos. es perfecto. Leonel empuja a Fermina y Fermina rompe la escultura. La acción es de Leonel. Fermina es un mero objeto, una masa mecánica. Su voluntad no participó en lo más mínimo. Y es importante distinguirlo de la coacción, ¿no? Si te apuntan con una pistola, sí hay una decisión tuya. Claro, ahí sí hay una acción, porque tienes una opción, aunque sea heroica. Tu voluntad participa, aunque esté viciada. Ok. El segundo caso serían los movimientos reflejos, como un ataque epiléptico. Correcto. Son movimientos donde el estímulo viaja del nervio al músculo sin pasar por la corteza cerebral. La voluntad no tiene tiempo de intervenir. Pero cuidado, A ver, no se incluyen aquí las llamadas reacciones en cortocircuito. ¿qué es eso? Piensa en un puñetazo impulsivo en una discusión de tráfico. Es una reacción casi automática, muy poco meditada, pero la voluntad participa, aunque sea una fracción de segundo. Ah, hay una mínima decisión. Exacto. Por eso sí se considera una acción penalmente relevante. Entendido. Y el tercer y último caso es la inconsciencia. Estar dormido, desmayado. Sin conciencia no hay voluntad, y sin voluntad no hay acción. Lógico. Pero aquí viene el giro. El que lo cambia todo en la práctica. Déjame adivinar. ¿El ejemplo del camionero que se queda dormido al volante? Precisamente. El camionero causa un accidente fatal. En el instante exacto del choque, está dormido. Si fuéramos miopes y analizáramos solo ese fotograma, Inconsciente, no hay acción, caso cerrado. pero el derecho no funciona así, por suerte. Claro, porque la acción que importa no es la de chocar dormido, sino la de antes. La rescisión voluntaria de seguir conduciendo cuando ya sentía que se caía de sueño. Ahí está la clave. Es la doctrina de la actio libera in causa. La acción se analiza en su totalidad. Se busca el momento en que la persona, estando consciente, se colocó a sí misma en la situación de riesgo. La inconsciencia no es un cheque en blanco. Para nada. No es una excusa si fue provocada por una imprudencia o dolo anterior. Y todo esto nos lleva a un terreno muy actual y bastante espinoso. Porque si todo lo que hemos hablado se basa en una voluntad humana, ¿cómo puede una empresa cometer un delito? Es la gran pregunta del derecho penal moderno. El principio clásico, sobre todo en la tradición europea, se resume en una frase en latín: societates delinquere non potes. Una sociedad no puede delinquir. Y el argumento es que una empresa no tiene cerebro, no tiene una voluntad propia para ser finalista, ¿no? Ese es el fundamento teórico. La acción requiere una psique humana y una persona jurídica no la tiene. La culpabilidad requiere la capacidad de reprocharle a alguien su decisión. Y no se le puede reprochar nada a un logo. Según esa visión, el delito siempre lo cometen las personas de carne y hueso que toman las decisiones dentro de la empresa. Pero esa idea hoy en día se siente un poco insuficiente. Vemos corporaciones enteras involucradas en escándalos masivos. Totalmente. Y por eso otros sistemas como el anglosajón o el francés tomaron un camino distinto. Por razones de política criminal, o sea, por pura necesidad práctica, sí admiten la responsabilidad penal directa de las empresas. Entendieron que a veces sancionar solo a un par de directivos, ¿qué panorama describen?
Describen una situación fascinante, una especie de esquizofrenia legal. ¿Cómo así? Por un lado, el Código Penal General se aferra a la tradición. La empresa no delinque. Pero, por otro lado, leyes penales más nuevas y específicas creadas para combatir problemas modernos, es así que adoptaron el modelo estadounidense. Exactamente. Se mencionan dos muy potentes, la ley de narcoactividad y la ley contra el lavado de dinero. Estas leyes dicen explícitamente que las personas jurídicas pueden ser responsables y establecen castigos durísimos para ellas. Multas millonarias, la suspensión de sus actividades o incluso la pena de muerte corporativa, que es la cancelación de su personalidad jurídica. Y esta tensión no es solo teórica, me imagino. En la práctica crea una especie de mosaico legal. Un mosaico donde el quién comete el delito puede ser tan importante como el qué se hizo. El recorrido es increíble. Empezamos con una pregunta simple sobre una escultura rota y ahora vemos que la respuesta depende de si vemos a la persona como una simple bola de billar o como alguien con voluntad. Y esa misma pregunta es la que ahora nos hacemos con las empresas. El gran mensaje de todo esto es que el concepto de acción es el filtro más importante del sistema penal. Es el primer control de calidad. Antes de debatir si un acto fue ilegal o quién es culpable, la pregunta que abre o cierra el caso es siempre la misma. ¿Hubo aquí un acto humano, externo y voluntario? Si la respuesta es no, el sistema ni siquiera arranca. Exacto. Y para terminar, dejamos una idea en el aire. Hemos visto cómo el derecho se adapta para poder asignar responsabilidad a entidades complejas como las corporaciones. Esto nos lanza una pregunta inevitable hacia el futuro. A medida que desarrollamos inteligencias artificiales cada vez más autónomas, capaces de causar un daño tremendo sin una orden humana directa, ¿cómo va a tener que evolucionar nuestro concepto de acción, tan anclado en la voluntad humana, para poder enfrentar ese nuevo escenario?